Diciembre, el mes en el que el año culmina, genera diferentes sentimientos en las personas. Para algunos, es una época de reencuentros, son 31 días de felicidad y de optimismo. Pero para otros, es el momento de mayor confluencia de las preocupaciones, sobre todo las de tipo económico. Hay personas que en estos días están en terapia porque tienen deudas, que si no paga en diciembre, pierde su casa, pierde su automóvil, pierde su negocio. Diversos estudios señalan que la temporada navideña es el periodo del año en el que se registra mayor número de suicidios. Pero, ¿qué lleva a una persona a quitarse la vida? La gente las deudas la toma como algo muy fuerte, ¿no? Todos tenemos deudas, ¿verdad? Pero tenemos que saber entender de que si nos refugiamos en Dios, las cosas van pasando. Yo tuve una deuda de $10.000, me demoré 4 años en pagarla, pero todo con la ayuda de Dios. Pero ¿cómo identificar a una persona que se encuentra deprimida en esta época? Sus actos lo evidencian. Si ya sentimos que hay ciertas actitudes, síntomas depresivas, no hay otra alternativa. Buscar la ayuda profesional. Tarde con 2 minutos. Gracias como siempre por acompañarnos. Esto es Al Mediodía, un programa en el que el protagonista es usted. Por supuesto que sí, Vane. Buenas tardes de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo le vamos? ¿Todo Martes bien? 13. Martes no se 13. case Oiga, ni se embarque. Oiga, ni haga programas, ni... Guárdese en la casa. No pasa nada. Martes 13, un lindo día. Un poco frío para los quiteños porque en realidad amaneció nublado. Sigue sin salir mucho el sol, pero usted disfrute de la vida, sea de las personas agradecidas con vivir un día más. Viva con felicidad. Póngale ganas, póngale corazón a sus actividades, que nosotros le ponemos los temas de su interés. Hoy estamos hablando de algo muy importante y es aquellos sentimientos que confluyen, Arturo, en este mes de diciembre. Para algunos de alegría, para otros tal vez de preocupación. Y es que es sin lugar a dudas un caso de estudio. ¿Qué pasa en diciembre? ¿Por qué diciembre? Y además en los países más desarrollados del mundo, Vanessa, son los que tienen los índices en los que más suicidios hay. ¿Qué pasa en estas fechas? La soledad, quizás, la distancia con la gente, con los parientes queridos, es decir, la nostalgia. Hay mucha gente que en cambio dice que es por las deudas, por el tema económico, el estrés. ¿Cuál será la verdadera respuesta? Lo cierto es que nosotros tenemos que tener estrategias para combatir este tipo de sentimientos, para terminar un año con mucha energía, con mucho optimismo, para empezar así también el 2017 con buena cara, con buen ánimo. Claro que sí. Entonces, las líneas van a estar abiertas. Después de un momento nos puedes llamar al 3970-822 o al 3970-813. Tendremos, como siempre, a dos expertos que nos ayudarán a despejar dudas. Esas dudas importantísimas que usted puede tener, no solamente suyas, sino de algún pariente o algún familiar. ¿Te parece si comenzamos? Y en el siguiente reportaje vamos a ver cómo darnos cuenta si un ser querido, si un familiar está pasando por una situación complicada, pero sobre todo, cómo ayudarle. Sobre todo eso, cómo identificarlo. ¿Sabía usted que cada 40 segundos una persona se quita la vida en algún lugar del mundo? Estos son datos alarmantes del Informe de Prevención del Suicidio, un imperativo global, realizado por la Organización Mundial de la Salud en el 2014. Este señala que más de 800.000 personas mueren por suicidio cada año. En algunos países es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad. Sin embargo, la tasa llega a ser más elevada entre las personas de 70 años o más. En nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 2010, un total de 658 personas se quitaron la vida a nivel nacional, mientras que en el 2011 los casos ascendieron a 913 suicidios, convirtiendo a este acto en una de las primeras 15 causas de muerte en el Ecuador. Diversos estudios señalan que la temporada navideña es el periodo del año en el que se registra mayor número de suicidios. Pero, ¿qué lleva a una persona a quitarse la vida? Puede ser porque la economía o por la droga también. ¿Usted ha visto casos quizás? Sí, se ven muchos en los periódicos y en las noticias. Por algún familiar o cosas así, o porque se ponen tristes, pero no sé, me parece algo estúpido, ya que la vida tienes que apreciarla. Mira, la gente las deudas la toma como algo muy fuerte, ¿no? Todos tenemos deudas, ¿verdad? Pero tenemos que saber entender de que si nos refugiamos en Dios,
las cosas van pasando. Yo tuve una deuda de $10.000, me demoré 4 años en pagarla, pero todo con la ayuda de Dios. ¿Qué piensa de las personas que a veces toman la decisión de suicidarse en esta época del año? O sea, son personas que por el hecho mismo de algún problema ellos pierden la noción del tiempo y no saben ni cómo se llaman ellos, por eso es que actúan así. Si ellos estuvieran con sus 5 sentidos, no lo van a hacer. Por lo que se desesperan porque no hay trabajo, o a veces los familiares los abandonan, los amigos, pero siempre hay que confiar en Dios, ¿no? Que Dios siempre nos ayuda. Por deudas, tal vez por todo se mata, tal vez por preocupaciones, por todo eso. Los métodos de suicidio varían por país y están parcialmente relacionados con su disponibilidad. Sin embargo, la familia y el entorno social son elementos primordiales para ayudar y prevenir desenlaces fatales. ¿Qué recomienda a esas personas que quizás puedan tomar esta decisión? Que más que nada la familia debe darse cuenta que no está actuando bien él, o se nota la persona que está deprimida, entonces conversar con él y darle ánimo, que el mundo no se acaba por alguna cosa que esté pasando él, que todo se va a solucionar, eso es. ¿Para qué suicidarse si la vida es tan bonita? Mientras haya vida, amigas y amigos, usted tiene la posibilidad de solucionar sus problemas. Y aquí le daremos algunas herramientas para que en este fin de año de este 2016 usted tenga pues el optimismo para cumplir con esas metas y aspiraciones y poniéndole, ¿por qué no?, una buena cara al resto de su vida. Así que estamos aquí con 2 expertos, amigos también del programa Al Mediodía. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Nos acompaña el doctor Luis Arocha Miño. Él es neurotecnólogo con quien estaremos dialogando sobre este tema tan importante, el estrés en las festividades. Y por supuesto nos acompaña también Ivonne Jacome, ella es psicóloga, para darnos otro tipo de orientaciones, esas que tienen que ver con fortalecer el alma y ponerle, pues, como dijimos antes, buena cara a nuestra vida. Muchísimas gracias por estar aquí. Arturo, ¿te parece si invitamos también a la ciudadanía a participar? Claro que sí, nuevamente bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Como dice mi mamita santa, lo único que no tiene remedio es la muerte, así que cualquier problema que usted tenga, todo se puede solucionar. Seguramente ustedes me ayudarán un poco también a ver si esto es cierto o no. Mientras tanto, las líneas están ya abiertas, 3970-822, 3970-813. Esperamos sus llamadas. Y yo quería empezar con una pregunta básica, y era, doctor, ¿por qué si dicen que los países desarrollados vive la gente más feliz, entre comillas, son los países donde más suicidios hay al año? ¿Tiene relación? Sí, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando llega diciembre, ¿cuál es nuestra costumbre? Hacer un inventario. O sea, un inventario de qué has vivido, cómo lo has vivido, etc. Si ese inventario está en rojo, por supuesto la persona dice, oye, algo está pasando. Y si la persona lo ve rojísimo, puede decir, mira, yo me tengo que quitar la vida porque no hay opciones. ¿Cuándo las personas se quitan la vida? Cuando no encuentran opciones. La vida se ha hecho cada vez más compleja. Fíjate que yo no digo difícil, yo digo compleja. Lo que significa que cada vez tenemos que prestar más atención a distintos factores para tomar una decisión. Entre las señoras que hablaban allí en el reportaje, hubo una que decía, refugiarse en Dios es una buena alternativa. Sí, para el que cree. Sí, claro. Claro. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el sentido de la vida. Ella misma decía, todos tenemos deudas, pero depende cómo tú le das sentido a esa deuda, cuánto crees tú que tienes más oportunidades o no antes de tomar la peor decisión, que es tomar la última decisión. La última. Porque el problema del suicidio es que cuando una persona dice, me mato, ya no va a poder tomar más decisiones. Entonces hay que pensarlo bien, ¿no? Porque es la última decisión. En cambio, mientras tanto, mientras estemos vivos, la vida va a estar variando. Entonces puede que cambien las posibilidades porque algo cambió en el ambiente, o puede ser que yo consiga una herramienta que me permita hacer algo distinto de lo que vengo haciendo. Ahora, Ivonne, de pronto no es que no tengamos las opciones, sino, como dice el doctor, que no las podemos ver. Y aquí es algo muy importante. Tal vez nuestro panorama no es tan complejo, sino que nosotros lo hacemos complejo. Y, pues, determinadas circunstancias vemos que como que diciembre se acumulan todos estos problemas y se pierde el rumbo, se pierde el panorama. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, la alternativa real nace del ser humano.
¿no? Esta propia necesidad, esta propia adversidad nos permite poner en funcionamiento el creativo, ¿no? Es volvernos mucho más recursivos. Decía Arturo, claro, los países de mayor desarrollo tienen índices altísimos de suicidios como el Japón, por ejemplo, porque las expectativas son tan altas, ¿no? Y los estándares, no tuyos, los que te impone la sociedad, tus padres, los demás, la familia, el arraigo, el apellido, o sea, es tan alto muchas veces que la gente de verdad pretende y dice, bueno, hasta aquí, yo no puedo más con esto, porque la verdad no están arraigados, ¿no? El hecho de que el país se ha desarrollado en tecnología, sí, claro, en ciencia, en muchas cosas, pero no han desarrollado la capacidad de vernos a nosotros mismos, ¿no? Nos hemos empobrecido. Lamentablemente la pobreza no es la falta de acceso al dinero o nuestra capacidad económica disminuida, ¿no? Hay muchas cosas que ni la plusvalía ni nada te va a quitar y es tu capacidad de volverte a hacer, ¿no? De a partir de esta adversidad, de este proceso, volver a construir lo que tenía. En Navidad, lo más duro que puede vivir el ser humano pueden ser la capacidad adquisitiva. No puedo dar a la gente, ¿no es cierto?, a los niños, especialmente que sueñan tanto con regalos y esto, ¿no es cierto?, no puedo darles porque perdí un trabajo. Me despidieron en noviembre, ¿no es cierto?, o me despidieron en diciembre, la peor de las situaciones. O llevo ya un año, ¿no?, tratando como de hacer pues dinero y no logro, ¿no? O no logro levantarme de esa deuda tan tenaz que me persigue. Entonces, y tengo por acá la responsabilidad de estos niños, ¿no? Entonces, ahí estoy creando yo carencias en mi propio hogar. Porque la Navidad sí es regalar, pero ¿qué vas a regalar? Hay otro sentido de la Navidad, que es el que podríamos abordarlo más adelante, y también el compromiso que debería ser el entorno, pues, para ayudarnos de cierta forma a solventar estas necesidades. Pero, doctor, el tema es que tal vez el mundo y la dinámica de la vida cotidiana es como cíclica, ¿no? Entonces llegamos en enero con toda la energía del mundo, en febrero estamos todavía así con las pilas puestas, pero empieza mayo, junio, julio, y es como que esa energía va decayendo hasta diciembre. Llega diciembre, estamos mal, y en enero otra vez estamos bien. ¿Cómo es así? Porque es la dinámica que socialmente hemos aceptado. Yo estaba recordando una frase que tomé en mi juventud de Nietzsche, que decía, cada golpe que no me mata, me fortalece. Claro que sí. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las opciones son posibilidades que nosotros encontramos o que nosotros creamos. Por lo tanto, siempre hay opciones, siempre hay oportunidades, siempre hay posibilidades. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, buscarlas hasta encontrarlas. Si me quedé sin trabajo, bueno, sigo vivo, respiro. Entonces tengo participación activa en la vida. Ese golpe que no me mató, me fortalece. Entonces, ¿cómo busco, verdad, salir de eso? Fíjate que, por ejemplo, mientras más dinero tienen las personas, más deudas adquieren, porque es parte de la dinámica social. Así mismo yo encuentro muchas personas y yo les digo, estás pobreando. ¿Ya? Yo le digo, está pobreando porque no es que sea pobre, sino que activa el verbo pobrear, que es cuando, por ejemplo, dice, me siento mal porque tengo una deuda. No, si usted tiene una deuda, siéntase bien porque está en el camino de la riqueza. Es decir, ¿qué es lo que usted tiene que cuidar? Practicar y buscar las opciones para que esa deuda se convierta en la posibilidad de que usted tenga un crédito. Claro que por ejemplo. Y que usted pueda honrar esa deuda y además multiplicar las opciones que tiene. Yo algún rato leí que a las deudas además hay que pagarlas con cariño, porque alguna vez le ayudaron a uno para salir de algún problema. Yo tengo una pregunta clave y es que ¿cualquier ser humano es suicida en potencia? Por favor, si nos pueden responder esa pregunta, pero quiero abrir nuevamente las líneas telefónicas 3970-822, 3970-813. Estamos esperando sus llamadas. Si tiene cualquier duda, por favor, llámenos. ¿Somos los seres humanos suicidas en potencia? Te voy a contestar sí, pero por favor, utilizando esto que traje aquí. Lo que quiero es que le tomes el peso. Fíjate, tomes el peso. Está pesado. ¿Verdad? Que es pesado. Es algo más, 1,3 kg, 1,5 kg, algo así. No. Pero este no es el peso real. Es el peso real. Es el peso real del cerebro. Es el peso real. Ahora, no lo sentimos. Claro. ¿Por qué no lo sentimos? Porque nuestra mente tiene un sistema de seguridad. Ese sistema de seguridad consiste precisamente en que lo que nosotros ya dominamos, lo olvidamos.
pasa a formar parte del repertorio inconsciente que nos hace actuar. Entonces la pregunta que tú haces, ¿verdad? Que tiene su piquete, por supuesto, ¿verdad? Si todos somos suicidas en potencia, por supuesto, todos somos en potencia. Pero dependiendo cómo nosotros nos comuniquemos con nuestro inconsciente y gerenciemos nuestras emociones, ese va a ser o un riesgo nulo o un riesgo alto. Y eso es lo importante. Si el sentido que uno tiene de la vida trasciende en qué fecha estamos, por ejemplo, la persona no va a pensar en su última opción, ¿verdad?, de movimiento, como es, por ejemplo, atentar contra su vida, sino que va a decir, bueno, ¿cuáles opciones tengo? ¿Cuáles no tengo? Busque ayuda. Claro. Busque ayuda. Me hablaba de usted de no unos microsegundos que tenemos como para tomar decisiones, que son 6 microsegundos de las 6. Exacto, 6 décimas de segundo. 6 décimas de segundo. En 6 décimas de segundo nosotros somos presa de un mecanismo automático. Ajá. Pero 6 décimas de segundo es nada. 6 décimas de segundo es el tiempo que transcurre entre cada uno de mis toques de mano. Después de eso aparece el ser humano. Por ejemplo, una ira, una tristeza, ¿verdad?, que puede llevar a cometer locuras, dura 6 décimas de segundo. Después aparece lo que uno haya educado, lo que uno, cómo se ha formado, en donde tiene que ver cómo se ha formado en la familia, cómo se ha formado en la escuela, etcétera, etcétera, más la autoformación, que depende en gran medida de esos intercambios. Y todo eso está concentrado en este órgano que tenemos aquí. Está concentrado ahí. Y que nosotros podemos de alguna forma pues modificar, ¿no? Yo entiendo que debe estar en alguna parte, por ejemplo, aquí está el lenguaje, por aquí está la tristeza, por aquí está el afecto, ya nos dirá más adelante la psicóloga, ella que sabe de eso, pero tenemos a Alexa que nos llama desde Loja, que tiene un comentario, una pregunta a esta hora. Alexa, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero felicitándolos por el programa. Gracias. Y luego, pues, para opinar sobre ello, lo que pasa es que, bueno, en estas épocas se vuelve en verdad un poco controversial y aparte como que la gente comienza a entrar en depresión, puesto que nosotros desde niños adquirimos de nuestros padres, de la televisión y de todo, hemos adquirido justamente eso de consumir y regalar, entre comillas, en una época que es netamente religiosa. Así es. Sí, o sea, si nosotros como familia, como hijos, pidiéramos a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros hermanos hacer una Navidad diferente, es decir, una cena, un conversar, un reunirnos, sin regalos, creo que sería diferente porque todo el mundo piensa en que quiere esto, quiere el otro, quiere un televisor mejor, un celular mejor o qué sé yo. Entonces entra esa depresión en los padres, en nosotros mismos como hijos, en que si lo vamos a obtener o si no lo vamos a obtener, pues porque no se tiene dinero y qué sé yo. Entonces nosotros debemos tomarlo a la Navidad como la natividad. Natividad significa nacer nuevamente. Creo que espiritualmente y desde ese punto de vista deberíamos movernos para poder hacer una Navidad diferente sin este consumismo, porque regalar lo podemos hacer cualquier época del año, lo podemos hacer en un momento determinado, podemos decirle a un amigo, mira, te quiero, toma esto, a la madre, toma esto en cualquier momento, pero no necesariamente en Navidad. O sea, ¿qué nos pasa a la gente en verdad? Y por eso es que se ve tanta depresión, tantos niños parados en las vitrinas, que desespera realmente verlos en estas épocas como salen a mendigar, a qué sé yo, y solamente llevados por un consumismo. Entonces yo pienso que también los medios deberían tomar eso también en sus manos para que puedan hacer y difundir otro sistema de festejar una Navidad, de hacerlo diferente, de hacerlo en familia, de hacerlo con cualquier otra cosa que no sea comprar y comprar. Eso es lo mío. Muchísimas gracias, muy valioso su aporte, Alexa. Nosotros también estamos encaminados en esa línea como medio de comunicación, el propender a que no sea una época de consumismo, y lo hemos hablado también en este espacio, hace poquitos días estuvimos hablando de eso, sino una época tal vez para reflexionar, para compartir con la familia, porque es precisamente la preocupación de querer regalarle algo a alguien el que ya nos empieza a generar ese estrés de las festividades que estamos hablando. Entonces yo le paso, Ivonne, le paso el órgano en el que decimos, aquí está todo, y la solución precisamente está ahí. Claro. Independiente de dónde esté ubicado, que es el hipotálamo, en realidad, sí, y muy poco interesa cuando nosotros estamos pasando por un sentimiento tan fuerte, ¿no es cierto?, como la tristeza, el dolor.
la Navidad debería ser una época así de compartir. Y primero de autodescubrirte, que tienes tanto que dar, y eso es lo que quiero compartir, ¿no? El tema del reencuentro. Hay muchísima gente friccionada, familias divididas, ¿no? Padres divorciados, que generan tristeza y dolor alrededor de sus hijos por esa incapacidad que tienen de perdonar, ¿no? No es más noble quien perdona, es más feliz, ¿no? Porque realmente no te cargas esas situaciones en tu corazón, ¿no? Eliminas toxinas de tu vida, enfermedad, dejas de atraer. Miren que el cáncer en realidad es efecto, ¿no es cierto?, de odios, reprimir de emociones, odios, resentimientos muy fuertes. Entonces, energías cuando yo me miro hacia adentro y digo, pues, gracias por esta enfermedad, parece loco, gracias por esta enfermedad, quiero hacer las paces contigo, con esta enfermedad, ¿no? Y decir gracias porque llegaste a mi vida a mostrarme algo que tengo que mejorar, algo de lo que me tengo que desprender, algo de lo que tengo que soltar para poder vivir en plenitud y hacer felices a las personas que están alrededor y ser feliz con ellos. Perdonar y pedir perdón también, ¿no? Así es. Por supuesto. Qué lindas frases acabamos de escuchar. Eddie Sáenz nos estás llamando desde Quito. Eddie, bienvenido. Buenas tardes. Por favor, tu pregunta o reflexión. Buenas tardes. Lo mío es muy corto. Especialmente dirigido a ti, que decías que por qué en los países desarrollados es donde más se producen los suicidios. Pues es muy fácil. Ahí es donde se produce, o ellos son los que producen el consumismo. Y el consumismo es lo que nos lleva a sentirnos mal en esta época cuando no hay dinero. Entonces, fácil. Lo que tendríamos que hacer acá es, y lo que tendrían que hacer ustedes como programa es orientar que la gente consuma menos, se meta en menos problemas y en menos deudas. Gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias por el válido comentario. Y sí, en realidad, además como televisión pública, creo que es una obligación. Nosotros nos vamos a una pausa, pero al volver vamos a seguir reconociendo a las personas cuyas, bueno, en realidad que tienen esta facilidad, por así decirlo, o potenciales suicidios, ¿no? Que tienen esta posibilidad de suicidarse. Venimos en un momento más. Estamos hablando del estrés en estas festividades, sobre todo del mes de diciembre. Y usted, si conoce a alguien que está pasando por un mal momento de depresión, es importante que lo reconozca para luego pedir ayuda. Vamos a continuación en la siguiente nota a ver esos signos, esas alertas que nos dan nuestros seres queridos para poder ayudarlos. Diciembre, el mes en el que el año culmina, genera diferentes sentimientos en las personas. Para algunos, es una época de reencuentros, son 31 días de felicidad y de optimismo. Pero para otros, es el momento de mayor confluencia de las preocupaciones, sobre todo las de tipo económico. Hay personas que en estos días están en terapia porque tienen deudas, que si no paga en diciembre, pierde su casa, pierde su automóvil, pierde su negocio. La hipersensibilidad para el doctor Napoleón Vázquez no es una buena consejera. En los estados depresivos es común el consumo de alcohol y bajo sus efectos, los problemas parecen más complejos de resolver. Según los datos de PROEPS, Programas Educativos, Psicología y Salud, en el último mes del año se registra el mayor número de casos de depresión, algo que sucede no solo en el país, sino a nivel mundial. Hasta el 2015 subió este asunto depresivo, esta hipersensibilidad, hasta un área de 55%. En lo que vamos a auscultar en este año, hasta la presente fecha, alcanza el 60%, o sea que va aumentando. Pero ¿cómo identificar a una persona que se encuentra deprimida en esta época? Sus actos lo evidencian. Por ejemplo, no tiene hambre, no puede conciliar el sueño o duerme poco. Su carácter es variable. Entra y sale de su casa como si le faltara algo, no está tranquilo y recurre al consumo de alcohol. El experto nos explica lo que debemos hacer frente a esta situación. El entorno debe ayudar para que haya algo, por lo menos, de relajación. Y en segundo lugar, si ya sentimos que hay ciertas actitudes, síntomas depresivas, no hay otra alternativa. Buscar la ayuda profesional para evitar
que llegue hasta un extremo de la depresión y comiencen a pensar inclusive en irse de este mundo. Actuar a tiempo es lo más importante para evitar consecuencias irreparables. Finalizar un año debe ser motivo de alegría, ya que a la vuelta está uno nuevo, lleno de oportunidades. Es sin lugar a dudas un tema complejo en el que todos tenemos que involucrarnos. Los números de teléfono 3970-822, 3970-813. Estamos aquí para responder cualquiera de sus dudas. Y yo tengo una pregunta para cualquiera de los dos expertos. En este caso quisiera hablar con usted, doctora. Y es que cuando hay la planificación de un suicidio que no tiene nada que ver con la temporalidad, es decir, porque estamos en diciembre o porque estamos en marzo, no importa, lo han planificado de tal modo en el que casi no hay nada que hacer. ¿En realidad se puede trabajar con ellos o es un caso, como dirían por ahí, perdido? El problema no está en poder trabajar o abordarlos, sino en reconocerlos. Porque como la persona se vuelve tan maquiavélica, la melancolía y la tristeza no es la característica que le acompaña. No se nota. No se nota. Es decir, estas características que vemos ahí no Sí. son necesariamente las que identifican a estas personas que ya lo tienen planificado. Hay cambios de humor, hay cambios notorios de alejamiento, distanciamiento con seres queridos, porque obviamente el que te conoce te dice, algo te pasa, cuéntame. Entonces evitas esos momentos porque estás maquiavélicamente, ¿no es cierto?, intentando atentar contra tu vida. El tema es que de la familia no es fácil reconocer y a veces se piensa que está pasando por una etapa, que ya nos lo va a contar, mañana te abordo y eso puede ser muy tarde. Es que esa persona ya encontró una salida, Lo ya que pasa decidió, es que, por y otro ese es el lado, problema. Así es. La felicidad de un ser humano está ligada completamente a su nivel de toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces, cuando a la persona le supera la culpa, por ejemplo, porque es algo que no puede manejar, ¿no? Y que no sabe soltarlo, entonces, porque de verdad arremete contra sus valores, contra todas sus creencias, ¿no es cierto? Y muchas veces pensamos que le estamos haciendo daño a un tercero. Entonces, en autoeliminarnos, pensamos que es la mejor solución en este momento y vamos a desconectarnos inclusive de nuestro emocional. Porque para poder planearlo tienes que estar desconectado. Claro. Y la siguiente desconexión es del entorno. Para poder llegar a hacerlo, la gente, ustedes ven que utiliza a veces herramientas y cosas tan crueles, ¿no? Como tomarse una cantidad de estupefacientes, pastillas, etcétera, ¿no es cierto? Alcohol acompañado, porque es el momento en el que perdemos la conciencia con nuestro entorno y no estamos en posibilidad de discernir claramente las cosas ni las emociones. Al final, pues obviamente, muchos suicidas pueden hasta entrar en un conflicto, ¿sí? Y a veces es demasiado tarde porque se han dado una sobredosis. Se pueden arrepentir que no pueden a mitad del por camino. Por supuesto, en el proceso. Porque es ahí cuando sienten que de verdad me voy. Y ahí es cuando a veces llaman a un familiar o a alguna persona querida. Y las consecuencias son complicadas. Por ejemplo, algunas personas que optan, por ejemplo, por el fósforo blanco, los diablillos, una vez que ya se los toman, van quemando todo el sistema digestivo y las consecuencias son terribles si es que hay sobrevida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría topar el tema que vimos en el reportaje, que ya lo mencionó también Ivonne, el tema del consumo de alcohol. ¿Cómo hacer para cambiar esa cultura? Dentro de los ecuatorianos, por ejemplo, hay bautizo, hay que tomar. Hay cumpleaños, salud. Y llegamos a la Navidad, salud. Llegamos a fin de año, salud. Y las copas van y vienen por todo tipo de celebraciones. ¿Cómo cambiar eso? Fíjate que en la medicina ultramoderna, es decir, la visión integral de los fenómenos que tienen que ver con la salud y la enfermedad, estamos ampliando el espectro de lo que llamamos enfermedad. ¿Por qué? Porque el concepto clásico nos lleva a una solución tardía. Entonces, no hay que esperar a que las consecuencias estén presentes para tomar medidas, porque ya sabemos más. Entonces, el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de las comidas, que están ligadas a eso de la celebración, son formas de estar enfermo, son formas de destruirse la vida. Podríamos decir, son formas de suicidio inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de celebrar y celebrar con afecto, celebrar con abrazos, celebrar con hacer actividades juntas, etcétera, etcétera, recurrimos a meternos cosas por la boca. ¿Cómo cambiar esto entonces? El alcohol, la comida.
Mira, aquí tengo que decir algo que a lo mejor no sé si a ustedes como medio público le va, pero es que la publicidad juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la publicidad son los nuevos papás y las nuevas mamás en esta vida. La publicidad está jugando un papel de meter dentro de nuestra cabeza, de los chiquitos, mensajes. Fíjate que hay niñitos, por ejemplo, que tú lo oyes 3, 4 años y te saben un jingle de memoria. ¿Qué significa? Que ese jingle está en el cerebro. Ese jingle está en esa parte precisamente que no pesamos, pero que está ahí actuando para tomar decisiones inconscientes. Es complejo y por supuesto para eso tenemos que trabajar todos. Nos invade la publicidad, por supuesto que sí. Vamos a darle el paso a Alexandra, desde Guayaquil. Alexandra, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Sí, aquí escuchando lo que ustedes hablan. Adelante. Es difícil. Yo no he ido a ningún médico para saber si tengo depresión, pero es difícil. Solo les digo que a veces ustedes hablan muy duro, como que alguien quiere quitarse la vida. Es verdad, eso lo hacen los cobardes. Pero hay algo que les quiero decir, que la vida es como el viaje, como un viaje, o término de amar a los demás. Es duro, porque no hay quien te ayude, no hay quien te levante, pero todo depende de uno, de ser fuerte. Y lo bueno es meditar, reflexionar y llorar, que eso ayuda bastante. Y trabajar mucho. Yo tengo 3 hijos, son pequeños y uno mayor. El mayor ya tiene compromiso. El padre no está, falleció. Pero eso no quita que yo determine algo, pero a veces sí lo pienso en desaparecer de esta vida, porque es difícil. Es verdad lo que ustedes dicen, las deudas, el tomar, a veces lo hago, pero no seguido porque siento la necesidad de hacerlo, pero todo depende de uno y yo me estoy fortaleciendo, leyendo mucho la Biblia. No estoy en ninguna religión, pero me ha ayudado bastante. Discúlpenme y gracias. Alexandra, muchísimas gracias. Desde aquí le mandamos un abrazo cariñoso porque creo que depende mucho también de la gente que está a nuestro alrededor. Usted necesita mucho afecto, espero que lo encuentre tal vez con sus hijos, con sus familiares, y si es que usted piensa que recurrir a Dios pues es una alternativa, hágalo. Hay que buscar un sentido a la vida, por favor. Quiero darle un mensaje a Alexandra. En primer lugar, agradecerle. Es una mujer muy valiente. Usted es una mujer muy valiente que además ha tomado el acto de llamar y contar cosas que son privadas y hacerlas de orden público. Por lo tanto, yo le agradezco eso. Y reconozca esa valentía. Reconozca, yo hace rato dije la frase, cada golpe que no me mata me fortalece. Tiene 3 bellas personas a su cargo, termínelas de criar, agradezca la vida, rece, ore y si puede busque ayuda profesional también. Porque la ayuda profesional bien dada es una ayuda que nos orienta, es una ayuda que nos apoya. Y recuerde, no vivimos solos. De tal manera que sí, acérquese. No es un acto ni de desprecio ni de consideración que uno busque ayuda. Todo lo contrario, es el acto más humano que uno puede realizar en la vida. Así que Alejandra, muchas gracias y vaya nuestro apoyo. Tenemos otra llamada, viene desde Loja. Marta, buenas tardes, la escuchamos también. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Marta? Lo que yo quería acotar es acerca de la depresión, que muchas personas en realidad no encuentran el remedio. Yo soy una de las personas que he sufrido mucho, muchísimo. Yo tengo 10 hijos. Mis hijos, la mayoría son 5 varones, 6 varones. 6, pero mire, casi que la mayoría utilizaron droga, ¿ya? Mi esposo sabía tomar, ya, yo doy este testimonio.
para que la gente que escuche y está pasando por tantas situaciones, ojalá escuchen y se apeguen a esto que les voy a decir. Marta, perdone que le interrumpa. Remedio, pero nunca encontré el remedio sino cuando yo escuché la palabra de Dios y me fui a ver que me enseñen cómo salir de esto. ¿Cómo? Yo conocía la religión, mi religión católica, pero no conocía la palabra de Dios. Pero ¿qué me llevó a salir de esto? Solo la palabra de Dios. Cuando yo supe que Jesucristo había muerto por mí en la cruz del Calvario, que no había otro en quien uno es salvo, ni quien más le puede solucionar el problema. Cuando leí una historia que está en Juan 3:16, que dice que ahí el Señor Jesús le dijo a un hombre que se llamaba Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Muchísimas gracias, Marta. Sí, es lo que estamos hablando. Justamente hay que buscar un motivo, una razón, tal vez algo en el que refugiarnos. Para algunos será, en este caso, Dios, como en el caso de Marta y otras personas que nos han llamado. Muchísimas gracias a propósito por el contacto desde las 24 provincias. Pero para los que no creen en Dios, ¿cuál sería la alternativa, doctor? Sí, permítanme hacer aquí una pequeñita demostración de cómo es que nosotros nos fortalecemos. Nosotros nos fortalecemos cuando creamos una tensión y la distendemos. Creamos una tensión y la distendemos. Esa es la clave del desarrollo. Igual tenemos que hacer con lo mental. ¿Qué pasa si nos quedamos solo en la tensión? Ahí llegan estos problemas. Entonces, cuando nosotros las cargas de la vida, porque la vida tiene sus cargas. Bueno, por supuesto. La vida no es que, yo no digo ni difícil ni fácil, es compleja. Entonces uno tiene que desarrollar muchas herramientas, muchas habilidades para poder afrontar lo que la vida le va poniendo uno por delante. Entonces, la clave está en eso, en poder afrontar la vida, tensar y también tener oportunidades de relajarse, de meditar. Y fíjate, a la pregunta que tú decías, bueno, sí, lo espiritual es una vía, pero no es la única vía. El espiritual que además no sea necesariamente relacionado con la religión. No necesariamente. Eso es espiritual. Eso es una elección personal de quién elige qué religión o qué actitud espiritual. Atrapa, ¿no? Pero también está el apoyo social, que es muy importante. Hay servicios públicos, servicios privados de atención a las personas cuando tienen necesidades. Los vecinos, los amigos, fíjense que en los estudios de felicidad se ha mostrado que el tener más amigos es una garantía de más felicidad. Claro que sí. O sea, gente que te apoye, tener una red de soporte, una red social, la red familiar, con qué familiares puedo contar más, con cuáles puedo contar menos. Y después los apoyos privados que uno también pueda dar. Pero buscar ese apoyo que sea positivo, no aquellos que nos estén llevando, por ejemplo, vamos a tomar, vamos a beber, vamos a festejar. En ese caso, Ivonne, pues hay que también hacer una selección minuciosa de con quién nos juntamos, en qué momento determinado de nuestra vida. Y ojo también con eso, porque las ayudas, estas espirituales, se convierten en un bastón en muchas circunstancias positivo y en otras la gente suele ser presa, ¿no es cierto?, de manipulación también. Entonces es muy importante tener un soporte, sí. Ahora, ¿cómo salgo de la depresión en esta época cuando tengo un ser querido? Algo escuché que falleció y entonces tengo mis otros hijos. El gravísimo problema que tenemos los seres humanos es que vivimos en el pasado. Entonces, muchas veces esta es la razón por la que no valoramos y nos perdemos la película, ¿no es cierto?, del crecimiento y la niñez del resto de hijos, ¿no? Por vivir en la melancolía y anclados a una tristeza. El ser humano tiene que darse permiso de llorar, de sentir, sí, la pérdida, pero no podemos desvincularlo de nuestro corazón. Lo único que no tenemos es el estuche presente, sí es cierto, pero la persona está en nuestro corazón, está en nuestros recuerdos, nadie nos lo puede quitar. Entonces, hacer de
de este momento una melodía, acompañándonos con las risas, con las ocurrencias de esta persona maravillosa que nos enseñó eso, nos enseñó a vivir, nos enseñó a reír, no quitarnos la oportunidad de la risa y la carcajada, o sentirnos culpables porque estoy sintiéndome feliz y mi hijo no está aquí. Claro. O el ser querido no está aquí. Hay que avanzar. Hay que avanzar, hay que superarlo todo esto con esa misma fortaleza de la que nos habla, ¿no es cierto? De esta adversidad, ¿no es cierto? A través de esto, posibilitarnos, darnos permiso de sentir también esa felicidad que tenemos derecho. Una de las fantásticas cosas de nuestro trabajo, Vane, es que aprendemos cada día. Claro, no sé si te pasa a ti, tenemos invitados tan fantásticos que nos hacen crecer también cada día, así como nos hacen crecer sus llamadas, porque ustedes hacen esas preguntas que a nosotros a veces se nos olvidan y son tan importantes. Es momento ahora de Gino Cruz, quien nos está llamando desde Babahoyo. Gino, buenas tardes, bienvenido. Gracias por la oportunidad, buenas tardes y felicitaciones por un maravilloso programa, muy importante el tema que están tratando en este momento y como ustedes bien decían, pues esta es la época donde más se escuchan de estos casos de personas que están atravesando por momentos depresivos. Como una experiencia yo les puedo contar que tuve que en algún momento darle mi apoyo con los escasos conocimientos que tengo a un amigo que estaba pasando por un momento depresivo. Él me llegó a contar de que por 2 ocasiones en su momento depresivo se había puesto una pistola en la cabeza y que creo que no iba a llegar a una tercera oportunidad para cometer su amenaza, sino que lo iba a ejecutar. Me interesó mucho su problema, conversamos, me contó y llegué a ofrecerle mi ayuda. La ayuda que le pude dar en su momento fue poderlo acompañar, para que no dejarlo solo, ¿no? Porque pienso que una persona que está pasando por un momento depresivo necesita que esté siempre acompañada de alguien. Y en primera instancia le ofrecí mi ayuda, me quedé durante un mes viviendo con él porque él vivía solo, era un extranjero, hasta que pueda en algo superar su problema de depresión. Pues en ese momento él tenía a su señora madre con una enfermedad terminal en su país de origen. La persona compañera de él, la compañera sentimental, le había estado con problemas en su relación, se sentía solo y comenzó a buscar refugio en los casinos, en el alcohol, en la droga y creo que no encontró solución a su problema, pues y me contó en confianza de que estaba a punto de utilizar un arma para solucionar, entre paréntesis, su problema. Fue cuando le ofrecí mi ayuda. Qué bueno. Y lo aproveché desde el punto espiritual para poder incursionar en la palabra de Dios, que pienso que es una de las mejores terapias que puede haber como ayuda a estas personas. En los momentos que teníamos libre nos poníamos a leer la Biblia, hacerle conocer de que, aunque yo no era un profesional, pues para poderlo ayudar, pero en la espiritual hacía lo que podía, y diciéndole que la vida es linda, que la vida es bonita, que por más grande que sea el problema, siempre hay una solución para el problema, y que Dios es el dador de la vida y Él es el único que nos la puede quitar en su momento. Él es el dueño de nuestra vida y logré de alguna forma ayudarlo a pasar esta crisis de depresión que tenía este amigo. Qué bueno, Gino, muchísimas gracias. Muy valioso y sin duda su amigo se lo va a agradecer toda la vida, como nosotros también agradecemos esa recomendación, ¿no? El no dejar solas a las personas que en ese momento necesitan de alguien al lado, alguien que le ponga la mano en el hombro y le diga, todo va a estar bien. Claro. Bueno, momento de una pausa, entonces al regresar estaremos hablando más sobre este tema. Recuerden que las líneas están habilitadas para que usted se comunique con nosotros. Esto es Al Mediodía y estamos hablando de algo que queremos evitar, la depresión. Les agradecemos inmensamente por continuar con nosotros. Cuando son exactamente las 12:47 de la tarde, nosotros seguimos tratando este tema, la depresión navideña, la depresión de fin de año en realidad. Y damos paso a una llamada en este momento de John Jami, quien nos llama desde aquí, desde Quito. John, bienvenido, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Te escuchamos. Estaba hablando con una persona que en
en el pasado tuve una depresión que quizás quiso quitarse la vida. En eso de la depresión, por el estilo de vida que tuve, llegué a la drogadicción, al consumo. Pero gracias a Dios, hoy estoy bien. Como dijo una señora, no somos religiosos, pero seguir la palabra de Dios es lo mejor que me ha pasado. Porque Dios hace milagros y ese milagro soy yo. Eso es una opinión para toda la persona. La depresión nos va a llegar, nos va a bajar, pero siempre tenemos que estar con un poder superior que es Dios. Dios me salvó de la depresión. Ahora estoy bien, le veo a mi familia bien. Mi familia es la que me importa mucho. En esta Navidad no tengo dinero, pero lo que más quiero pasar es con mi familia, porque quiero hacerles sentir bien a ellos y sentirme bien conmigo mismo. John, valoramos inmensamente tu testimonio. Muchísimas gracias por llamarnos y por contarnos tu experiencia. Ahora, yo creo que es importantísimo dar más herramientas a las personas. ¿Cuáles son esas herramientas a las que pueden acudir? Porque, como decíamos hace un momento, no todo el mundo es religioso, no todo el mundo tiene fe, y ese es un problema, creo yo. Bueno, eso es un tema personal también. Pero, ¿qué herramientas les podemos dar útiles a esas personas que se sienten en un momento determinado tan mal que se les pasa por la cabeza este tema tan complejo como el suicidio? Empecemos con usted. Rapidito voy a dar 3. A ver. La primera, lo dijeron Gino y John. Apoyo. Ajá. Ese apoyo va desde lo espiritual, lo social, lo familiar, los recursos internos. Hablábamos emociones, de una cosa hace un momento, y perdón que le corte, pero decíamos que no cualquiera está capacitado para ayudar. Y ese también es otro problema. Es decir, yo no puedo ir necesariamente donde un amigo cualquiera a contarle mis problemas y él a su vez no tiene necesariamente la autoridad ni el conocimiento para darme consejos. ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo reconocerlos? Porque mejoro. Claro. Si yo me apoyo en alguien y me siento mejor, esa es la ayuda. Si me apoyo en alguien y me estoy sintiendo peor, mejor me retiro y busco a otro, sin que signifique descalificación ni nada, sino simplemente no está preparado. Segunda herramienta, recuérdenlo. Si estoy tenso, si tengo problemas, relajarme, hacer meditación. Ahorita está de moda el mindfulness. Les diría a las personas, busquen de qué trata. Es como el gran boom que está ahorita en el medio, que tiene que ver con el estilo que han cultivado en Oriente los lamas, los budistas, los yogas. Tercera herramienta, viva como el gas. El gas, ¿qué es lo que ocurre? El gas se adapta al recipiente donde esté contenido. ¿Qué es el gas? Gratitud. Agradezca todos los días que usted está vivo, agradezca que tiene lo que tiene y agradezca la vida. Agradezca que el Ser Supremo maravilloso nos creó en este mundo lleno de posibilidades. Segundo, amor. Es decir, ¿qué es el amor? El amor es el gozo que me produce lo amado. Si yo amo a alguien, es el gozo que me produce ver que esa persona sale adelante. Claro. ¿Verdad? Y puedo ser yo mismo también. Y el tercero, la S, solidaridad. No vivimos solos, somos un tejido. Si usted ayuda a su vecino después lo va a ayudar a usted. Entonces, ese es el gas. Gratitud, amor y solidaridad. Ahí tienen 3 herramienticas más. Bueno, el programa nos pone límite. Más nos dará más adelante también, Ivonne, pero antes queremos darle paso a otra llamada. Muchísimas gracias por su sintonía. Ramón Coveña nos está llamando en este momento. Ramón, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Hola, Ramón Coveña Sánchez, que voy aquí, de su ciudad, de Guasmo. Muchísimas gracias por su contacto. Cuéntenos cuál es su inquietud o cuéntenos si quiere también su experiencia. Mira, le voy a decir una cosa. Yo fui un paciente de Lorenzo Ponce, de la Facultad de Neurología. Tuve algunos doctores, no solamente de del hospital. Tuve también acá en la iglesia de Juan Miguel. Y no solo un doctor, como varios doctores, aparte de pastillas, pocas cosas tomaba. Y mire, verdaderamente, esa cosa, el psicólogo me ayudaba, me decía lo que tenía que hacer, cómo tenía que ir a mi vida. Pero, claro que me ayudó bastante, pero a veces que me ayudó más. ¿Sí cuándo me ayudó más? Le voy a decir esto. Yo leí el librito de ayudas de recetas para ayudas personales, ya de la iglesia católica, ya. Y aparte hacía Santo Rosario.
Cuando yo me di al Santo Rosario, las veces que hacía, me recuperé. Hasta el sol de hoy no tomo pastillas, me drogo para pasar el día. Ya no tomo pastillas para dormir. ¿Por qué? Por la que la gracia de Dios y la Virgen me salvó de esa depresión, esa enfermedad. No voy a decir que mentira al 100% me curé, sería un mentiroso. Pero igualmente hay una pequeña décima parte de esa vida que todavía el sol de hoy hasta ahorita me pone depresivo. Pero le pido a Dios siempre que me esfuerce. Y como digo todo, de verdad, tanto la ayuda psicológica como la ayuda de un médico y ayuda la parte de uno mismo, el coraje de decir, yo quiero salir adelante y puse la valentía de salir adelante y el deseo de cambiar. Hasta el día de hoy, cambiado y sin proceso. Gracias, cuídense y bendiciones para todos. Doctor, adelante, eso está bien lo que te dice usted. Muchísimas gracias, Ramón. Es que esa es la idea, que tal vez nos recuperemos de a poquito, pero ya vemos que Ramón tiene un sentido en su vida y tiene las ganas de salir adelante. Claro. Bueno, y le decíamos entonces, Ivonne, cuéntenos desde su lado, ¿cuáles serían esas herramientas, esas técnicas tal vez que nos pueden hacer que liberemos un poquito la tensión y sigamos adelante? Bueno, con todo el respeto y la humildad, no es un consejo, ¿no? Creo que son herramientas que son válidas porque han dado resultados en mi vida y en vida de otras personas. Cuenta tus bendiciones. Muchas veces nosotros estamos más concentrados en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Entonces, sí, perdí el trabajo, pero tengo mi familia, tengo salud, ¿no? Y en la medida en que tengo salud, tengo la capacidad de resiliencia, de volverme a construir en medio de la adversidad, de saber buscar otras alternativas y opciones. A lo mejor me hicieron el favor en esa empresa, ¿no? De desvincularme, porque yo no soy para eso y a lo mejor estoy mucho mejor para otras cosas. Autodescubrirme es una cosa muy importante. La segunda, toma esta presencia y este transcurso de la vida y esta experiencia que vamos a acumular no sé cuántos años aquí en la Tierra como una aventura, ¿no? Y vive, juega. O sea, la vida es un juego. No te la tomes tan en serio. Al final te vas a morir. Mira, esa es una de las... No sé, al final vas a trascender. Claro, la idea es que te lleves cosas interesantes y dejes huellas positivas en la vida de los demás, en la tuya, que construyas también en la vida de otras personas, que te recuerden como alguien valioso, alguien que aportó en este mundo, ¿no es cierto? Y no solamente ocupa un espacio. Entonces, es tan importante, juega el juego de la vida. La vida tiene reglas. No las rompas. La vida tiene esto de a veces sentarte como espectador para aprender y otras ponte como actor, ¿no? Y tómala con fuerza y vívela con ganas, pero disfrútala, ríete de las situaciones, de los problemas. Cuando nosotros manejamos con sentido del humor las cosas, es más fácil superarlo. Cuando vemos todo como una tragedia y la novela venezolana o mexicana, pues sí, nuestra vida es terrible. Entonces, si quieres vivir en ritmo de bolero, pues es tu decisión también. Pero ¿qué tal si le echamos merengue, salsa a la vida, ¿no es cierto? Claro. Y decimos, no, me voy a mover. Una de las cosas... hay que moverse, exacto. Así es. Una de las cosas que, mira, yo les digo a la gente con esa impresión, muévete. Muévete, sal, camina, haz una ruptura, rompe esa rutina, levántate temprano, sal a correr, busca un perro, ¿no? Es un excelente aliado para este tipo de cosas. Habla con él si quieres, ¿no? Nadie te va a acusar de que estás loco. La mayoría de la gente lo hacemos. No, el tema es no te aísles, no te siente además que tienes mucho que dar. Cuando estás triste, y miren, una técnica que nosotros utilizamos mucho en terapias, en grupos, para sacarle de la tristeza en ese momento a la gente, es empezar a llevarle a un tono más alto. El tono más alto se llama enojo. Es mejor que la persona esté enojada que esté triste. Claro. Entonces empiezas a decirle, ¿quién eres tú? Ah, pues bueno, yo soy Arturo. Ajá. Ok, yo no te dije cómo te llamas, sino quién eres tú. ¿Quién eres? Entonces, pues soy un hombre. No te pregunté tu género. Pues trabajo aquí en el programa. Empiezas como a molestarte porque, bueno, ¿qué quieres que te conteste? Claro. ¿Sí? Entonces, el tema es, sácale. Reaccionar. ¿No? De esa melancolía, la congoja con la que quiere estar, ¿no? Y no le permitas hacer maleta con eso, ¿sí? Sino, valórate, busca cosas que son tu riqueza como ser humano. Por último, te digo algo a las personas que creen en Dios. Yo soy muy respetuosa de todas las creencias. Yo creo que soy Dios y tú también, porque tenemos la capacidad tanto de construir, ¿no?, como de destruir. Y tenemos que darnos cuenta que en nuestra construcción de vida somos modelo de algo espiritual bellísimo, ¿no? Y tenemos que dejar acá como legado la mejor construcción.
que comience con nosotros mismos. Ivonne Jacome, psicóloga, muchísimas gracias por esas conclusiones. Nos queda un minutito, doctor, por favor. También recordarle a la gente que tropezón no es caída. Hay que levantarse y seguir adelante. Cada golpe que no me mata, me fortalece. Así es. Tomarlo en Pues, cuenta eso y hay que vivir meterse en en la modo cabeza. gas. Y nos vamos con el gas. Gratitud, amor, solidaridad. Muchísimas gracias también entonces a Luis Arocha Miño. Él es neurotecnólogo, como siempre amigo de la casa. Lo invitaremos más seguido porque, como tú dijiste, y me gustó muchísimo, todos los días aprendemos algo diferente. Sí, y me acordé justo de esta frase, ¿no? Que era fantástica. La vida no hay que tomársela tan en serio, porque al final de cuentas todos vamos a salir muertos. Así que más bien disfrutémosla, vivámosla, seamos felices. Mañana les esperamos nuevamente para un programa más aquí de Al Mediodía. Ay, mañana vamos a hablar de salud, fibrosis quística, así Fibrosis que quística. no hay que ¿Saben perderse. ustedes lo que es la fibrosis quística? A veces yo me confundía, pero en realidad es una enfermedad que desafortunadamente cada vez aparece más. Así que estaremos atentos de eso, como siempre, con dos expertos que nos darán pues esas recomendaciones valiosísimas. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por llamarnos desde todo el país. Un abrazo desde aquí, con mucho amor. Póngale ganas a la vida. Chao, chao. Hasta mañana.